a la palabra de Dios, a Dios mismo. Bien, amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, la carta a los Romanos, Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, versículos del 6 en adelante. La promesa de Dios nunca falla. Eso es lo que vamos a ver ahora. Romanos capítulo 9, versículos del 6 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 13. Nos vamos poniendo en pie, por favor, los que podamos hacerlo. Romanos capítulo 9, versículos del 6, vamos a leer hasta el 13. Póngale mucha atención a la lectura de la palabra, por favor. ¿Lo tenemos todos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor. Te suplicamos que ahora nos hables al corazón, nos ayudes a comprender, Padre, que tus promesas están firmes porque están en ti, Señor. No dependen, Señor, de otra fuerza, sino que dependen exclusivamente de ti. Ahora, Señor, háblanos al corazón, enséñanos, Dios, a confiar que tu corazón, que tu amor no cambia y que tu decisión en el pasado por nosotros no varía, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te imploramos en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como saben, mis queridos hermanos, estamos desarrollando la carta a los Romanos. No lo hacemos tan profundamente como quisiéramos, ¿verdad? Ni tan detalladamente, porque nos tomaría demasiado tiempo, pero queremos tomar las ideas generales. Y esto es uno de los puntos más controversiales y más difíciles de la carta a los Romanos. No es difícil de entender. Es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que yo tomo mis propias decisiones y que yo puedo, mi vida yo la decido. Yo camino por donde quiero, si yo no quiero, yo no voy. Entonces, cuando vemos nosotros y hablamos de la soberanía de Dios y de la elección divina, entonces es decir que Dios me llamó a mí. No hizo un atarrayazo, no sé si se entiende esa palabra, a ver quién cae. O que Dios hizo el llamado y estaba Dios tronándose los dedos. Ay, ojalá que mi hijo Walter, ojalá que mi hijo Josué, ojalá que mi hijo Ana, que vengan. Ay, sí, estoy desesperado por eso. ¿Es así? Que el Dios soberano que sostiene el universo depende de nosotros. ¿O es acaso que Dios tiene el control? Y lo que vamos a ver ahora, amados hermanos, es que la fidelidad de Dios no depende de la respuesta humana ni de la herencia física, sino, oiga esto por favor, del propósito soberano. Y es que, amados, no sé si a usted le ha pasado, pues, pero yo tengo 30 años de ser creyente, 30 años ya. Y hemos visto llegar, desde que llegamos vimos ya cristianos, ¿verdad? Donde llegamos la primera vez. Y en ese tiempo hemos visto a unos progresar y a otros muchos, oiga bien, a otros muchos desaparecer. Y desgraciadamente hemos visto más personas irse
que las que se quedan. Y la verdad es que el mismo Señor Jesucristo dijo, muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Entonces, coinciden, ¿no? Pero, ¿por qué algunos escuchan el Evangelio y responden y otros no? Simplemente no. ¿Por qué algunos crecen en la iglesia, llegan a la iglesia, crecen, pero de repente algo pasó y simplemente se van? Y cuando hablo de que se van del evangelio, brother. Así se retiran, cual si nunca hubiese pasado nada. Entonces, ¿por qué pareciera que Dios obra de una manera con unos y obra de otra manera con otros? La Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, pues? ¿Será que la salvación depende del hombre, de que si responde al llamado de Dios y se sostiene con ese llamado, o es que es Dios que nos sostiene? Y es que, amados hermanos, mire, si nosotros podemos pensar solamente dos cosas, o depende del hombre o depende de Dios. Y alguien dirá, depende de los dos. Vamos a ver. Imagínense que Dios hiciese el llamado, ¿verdad? Dios habla a nuestro corazón a través de la palabra, ¿verdad? Por eso vimos en la alabanza que cantaron ahora, que eso está basado en Romanos 10. Entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, se predica la palabra y entonces algunos vienen, imagínense que vamos a pensar, ok, es el hombre quien decide responder a Dios. Y entonces escucha la palabra y hay un montón de personas y algunos deciden venir. Y entonces algunos nace de su corazón y dice, ok, yo voy a creer, yo voy a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Se pone de pie y viene a Cristo, ¿verdad? Entonces, mientras, y podemos decir, Cristo llamó y el hombre contestó, decidió contestar. Entonces, ¿qué pasa cuando la decisión del hombre comienza a variar? Si lo que me ha sostenido a mí es mi decisión, si lo que me hizo venir a Dios es mi decisión, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre comienza a tener problemas, comienza a dificultársele continuar porque las tentaciones, porque la persecución, por el costo de ser creyente? Porque, amados, un buen creyente ya no vive como vivía antes, ¿o no? La Biblia dice que somos nueva criatura y una nueva criatura tiene nuevos pensamientos y por tener nuevos pensamientos tiene ¿qué? Nuevos hechos, ¿sí o no? Entonces, imagínense que el hecho de que alguien dijera, bueno, yo sí voy por Cristo con todo y se entrega al Señor por su voluntad, pero la voluntad comienza a variar por las pruebas, por todo lo que pasa y comienza a bajar su ímpetu. Entonces Dios mantiene la oferta, pero el hombre ya no se pudo sostener. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos nosotros confiar en la salvación o en la vida eterna que Dios ofrece? Porque si Dios ofrece vida eterna y la sostiene en mi voluntad, pues no es ni muy segura y muy probablemente ni muy eterna. Porque ¿cuánto nosotros mantenemos una decisión? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué cosas nos hacen cambiar? Pregunto yo, ¿es usted la misma persona en pensamiento y en acciones de hace, para los que ya estamos grandecitos, no, 30 años, 20 años? No somos lo mismo, no pensamos igual. Hemos cambiado muchísimo. Y entonces, si depende de la respuesta del hombre, estamos en verdad en problemas. Porque usted tiene que agarrarse bien. Y no se suelte, brother. Porque se va a perder si es que eso es así. ¿Y por qué estamos hablando esto, amados hermanos? Porque Dios llamaba a Israel mi hijo, al pueblo de Israel. O sea, no llamaba hijos a cada israelita, no. Él llamaba hijos a
todo el pueblo de Israel. Diferente como es ahora en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros, a través de Jesucristo, hemos sido hechos hijos de Dios. Cada uno. Y por eso es que nosotros no venimos por tribu, no venimos por país. Es bonito decir El Salvador para Cristo, Guatemala para Cristo, México para Cristo, pero no sucede así. Venimos a Dios personalmente, pero Israel era tomado por Dios como hijo, como nación. Entonces, Dios les dio, y eso lo vimos en los versículos anteriores, vimos que Dios les dio a ellos tremendas bendiciones. De ellos fueron los profetas, de ellos nació Dios les entregó la ley a través de Moisés, les dio el culto, como ellos podían presentarse a Él y qué era lo que tenían que hacer. Ellos vieron la gloria de Dios, Dios se posó sobre el tabernáculo, Él se posó y ellos vieron todo eso y ellos recibieron tanta bendición, y la máxima de las bendiciones que ellos podían recibir es que el Mesías, Jesucristo nuestro Señor, nació del pueblo israelita. Con todas esas bendiciones, de seguro que ellos no se podían perder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Amados, esto es importante porque si falló con Israel, que Dios les dio tantas cosas, ¿en quién puede fallar? En nosotros, ¿sí o no? Yo no he visto las cosas que Israel vio. Yo nunca he visto el mar abrirse, nunca, jamás. Nunca vi la columna de fuego, nunca vi la nube cubriéndome por donde yo anduviera. Jamás vi el maná, jamás comí de él. Jamás pude escuchar la voz de Dios decir, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. No. A un pastor bien viejito, bien gordito, similar al que tiene enfrente, predicó como hora 20, brother. Hora 20. Y ustedes como lloran, pero él predicó como hora 20. Y mire, yo no aguantaba porque él terminara de predicar e hiciera el llamado el día que me convertí. Eso es lo más. Eso es lo más que vi el día de mi conversión. Entonces, si a aquellos se les dio tanto y hoy rechazaron al Mesías, ¿qué me garantiza a mí? Si en ellos no se cumplió la promesa. No sé si me estoy poniendo de relieve el punto que quiero exponer. Si en ellos no se cumplió la promesa, ¿qué garantiza que en usted y en mí sí se vaya a cumplir? ¿Se comprende? Amén. Entonces sigamos. Porque, amados hermanos, porque si la salvación depende principalmente de mí, entonces siempre habrá inseguridad. Pero si la salvación descansa en Dios, entonces yo puedo descansar, puedo tener seguridad, puedo tener esperanza. Ya en Romanos 8, el apóstol Pablo nos dijo que nada nos puede separar del amor de Dios. Y ya lo expliqué yo, que eso no se refiere al amor que yo tengo por Dios, sino que el amor que Dios tiene por mí. Entonces Pablo dice, nada nos podrá separar de este amor. Entonces, en esa duda, amados hermanos, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Será que Dios no cumplió su promesa porque dijo, no, mejor no? Y se arrepintió, porque la Biblia dice que Él no se arrepiente. La Biblia dice que Él es inmutable. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él no muta, no cambia. Entonces, ¿qué fue en verdad lo que pasó? Ahora, comienza el apóstol Pablo en el versículo 6, respondiendo y tratando de darnos claridad a nosotros. ¿Por qué Israel rechazó a su Mesías? ¿Falló la promesa de Dios? Entonces Pablo dice en el versículo 6, oiga esto, lo tiene ahí. Mire la confirmación negativa que nos hace Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿El qué nos asegura Pablo? Que la palabra de Dios, ¿qué pasó? No falló.
Esa no falló, dice Pablo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, hay un problema, amados hermanos, porque nosotros lo que tenemos es la Biblia. Y si nosotros no escudriñamos la Biblia, nunca vamos a poder siquiera acercarnos al pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo es que Dios piensa? ¿Cómo es que Dios me va a mí, que he sido pecador y que soy inconstante y que no tengo la fuerza de un Moisés, la fuerza de un David, la fuerza de todos estos grandes hombres? ¿Cómo yo puedo garantizarme, amados hermanos, que no voy a fallar? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es, amados hermanos, que la palabra de Dios no falla. El apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Si muchos judíos no creen, entonces Dios falló. Ya dijimos que no. El problema no es la promesa. El problema, y ponga atención a esto, el problema es la suposición que la promesa era para todos por igual. Nos vamos a ir metiendo en el lío. La promesa no era para todos por igual. Mire lo que dice el mismo versículo 6, por favor. No que la palabra de Dios haya fallado. Entonces aquí viene y aclara por qué la palabra de Dios no falló. Porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? Son israelitas. O sea, aquí está diciendo, aquí está aclarando, no todos son israelitas. No todos los que nacieron en Israel, todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Miren lo que dice, por favor. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quién es Israel? Es Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Es el que luchó con el ángel y el ángel le cambió el nombre. Y de allí para allá le cambió el nombre a Israel y de ahí todos los hijos de Israel se llaman israelitas. Entonces dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una diferencia del Israel físico y el Israel espiritual. El Israel físico son todos los descendientes de Abraham, todos los descendientes de Isaac, todos los descendientes de Jacob, hasta la fecha. Es decir, el Israel físico es el que toda la gente que usted ve que está en Israel y todos los que ahora se llaman judíos, ellos son el Israel físico. Pero la mayoría de ellos no quieren nada con Cristo hoy. O sea, no pudieron hacer la transición con el Mesías que ellos estaban esperando, pero como el Mesías no vino como ellos quisieron, pues ellos rechazaron al Mesías. Entonces aquí el apóstol está diciendo, no todos son porque hay un Israel espiritual, el pueblo del pacto, Salvador, y el pueblo de la promesa, de la herencia. Sigamos con el texto, por favor. Mire lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Oiga esto, en Isaac será llamada descendencia. Busque por favor Gálatas capítulo 3 versículo 7. Gálatas capítulo 3 versículo 7. Amados, esto es importante que nosotros lo escuchemos para que nosotros podamos entender que hemos sido llamados de Dios, que Dios nos señaló y Dios nos llamó. Nosotros respondimos a Dios. Él nos preparó para que respondiéramos. Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos, mire qué dice, son hijos de Abraham. ¿Los que son de qué? De fe. Estos son hijos de Abraham. Vamos al siguiente, por favor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, a Abraham antes de la ley, a Abraham antes de las obras. Entonces, solo Abraham, la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. Entonces, los hijos de la fe, estos son hijos de Abraham. Por tanto, son los israelitas que tienen fe suficiente para creer. Ahora busque por favor Juan capítulo 8 versículo 39. Ya vamos a llegar al punto para que podamos entrar todavía más conflicto, brother, porque mucha gente se resiste, mucha gente dice no, esto me parece injusto, y esa respuesta la vamos a tener al final. ¿Por qué? Porque Dios llama a unos.
O sea, la Biblia dice, llama a todos, pero a unos les da el deseo, a unos les da la respuesta. Juan capítulo 8, versículo 39. Oiga esto, por favor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, los fariseos. Jesús les dijo, si ellos eran fariseos, si ellos eran judíos, ellos con todo derecho podían llamar a Abraham como padre. Es decir, está diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, pero aquí el Señor Jesucristo les está negando esto. No la negación es por la biología o por su descendencia física, sino por su descendencia espiritual. Oiga lo que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces el Señor está a punto de descubrirles quién es su padre espiritual. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren la respuesta, porque esa respuesta fue un golpe que los fariseos quisieron darle al Señor Jesucristo, porque ellos pensaban que Jesús había sido hijo de fornicación. Se recuerda que él fue engendrado antes que ellos se casaran. ¿Usted se recuerda eso? Y fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso habrá sido un escándalo en el tiempo del Señor. La Biblia no narra eso, pero si ahora hubiera sido un escándalo, imagínese cómo hubiese sido en aquel entonces. Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí comienza el Señor Jesucristo a dar claridad. ¿Por qué no entienden la predicación? ¿Por qué no aceptan la predicación? ¿Por qué sus oídos están sordos a la palabra de Dios? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Oiga esto. Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A los fariseos el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes no son hijos de Dios. Y ellos estaban, cada uno era de su propio tribu, cada uno había sido circuncidado, cada uno había sido presentado en el templo, cada uno seguía las reglas de la ley. El fariseo era la persona más religiosa que existía en el tiempo del Señor, y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Porque, amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios, no por la sangre, sino que por la fe. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él está confirmando que todo seguía igual. Todos los que somos hijos de Dios, aún en el Antiguo Testamento, lo somos por la fe. Y nunca jamás la salvación fue por las obras. Ahora sigamos el segundo ejemplo, porque el primer ejemplo dice Pablo dijo en versículo 7, si por la descendencia de Abraham son todos hijos, en Isaac te será llamada descendencia. Está hablando de uno de Isaac y no de su hermano. Entonces, sigamos, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, los que Dios señale en su palabra, en su promesa. Dios prometió, pero siempre es a través de la fe, nunca a través de las obras. Los judíos estaban seguros que ellos eran hijos de Dios y que la promesa era para ellos porque ellos eran descendientes de Abraham. Ellos seguían la ley, ellos estaban circuncidados, entonces estaban seguros de que esto era así. Mas sin embargo, Pablo pone
Sigue hablando, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Versículo 9, porque la palabra de la promesa en esto es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, es necesario recordar qué fue lo que pasó en el Génesis en este tiempo. Usted se recuerda cuál era el problema de Abraham, cuál fue uno de los reclamos de Abraham, que Dios le había hecho una promesa: te haré padre de una gran nación. Pero ¿cuál era el problema de Abraham? Ya era viejo, no tenía hijos, y su esposa era estéril. Sara tenía una esclava. En ese tiempo había una costumbre que el dueño de la esclava se llegaba a la esclava, y entonces la esclava quedaba embarazada, y a la hora de tener el niño, la señora recibía al niño y lo tomaba como suyo. Y entonces la esclava ya no era supuestamente mamá, sino que era quien lo había recibido. Entonces a Sara se le ocurrió y le dijo a David: toma a Agar y ten un hijo con ella, así como que le vamos a dar una ayudadita a Dios para que se cumpla la promesa. Pero ¿cuál había sido la promesa? Dice, y aquí lo tenemos, amados, dice, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré. ¿Y cuál era la promesa? Y Sara tendrá un hijo. No le dijo, vamos a ver cómo hacemos, Abraham. O sea, el problema no era Abraham. Abraham de 100 años, pero todavía arrancaba. Pero el problema es que Sara era estéril. Ese era el problema. Pero Dios le dijo, de ella te voy a dar un hijo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, queriéndole ayudar a Dios, dándole respuestas, dándole soluciones, aún a veces soluciones que no son correctas. Queremos, porque le estamos pidiendo a Dios algún tipo de bendición, y entonces venimos, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y ahí le voy a dar la ofrenda a Dios, y sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto. Nos vamos por la tangente. Dios no necesita que usted le ayude para hacer un milagro, brother. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha debilitado, ni su oído se ha cansado de escuchar. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Pero el resultado, la salvación, venía de los hijos de Sara, no de Agar. Y entonces sigue diciendo, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Ahora estamos hablando del hijo de Isaac. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, oiga esto, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino que por el que llama. Lo que el Pablo está diciendo aquí, que cuando Rebeca tuvo mellizos, Dios escogió quién de ellos iba a ser, y lo escogió antes que los muchachos nacieran. Lo escogió antes que hicieran cualquier cosa, antes que tomaran decisiones, antes que hicieran lo que sea, antes del nacimiento, antes de las decisiones, antes de las obras, inclusive antes de expresar su fe. La Biblia dice que a nosotros Dios nos escogió, ¿cuándo, iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué habíamos hecho de bueno? ¿Qué había en nosotros? No había nada. No estaban ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni Adán estaba. Y Dios nos escogió, no por ser buenos, sino que nos escogió porque Él quiso escogerlo. Algunos piensan que Dios nos escoge a través de su sabiduría, la omnisciencia. Ve al futuro, Dios ve quiénes van a decir que sí, y esos son los escogidos. Pero esa no es elección. Esa no es ningún tipo de elección. Entonces, no es por obras, dice aquí, versículo 11, pues no había aún nacido, ni aún hecho, ni bien ni mal, para que el propósito
de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que Dios había escogido antes de que nosotros hiciésemos cualquier cosa. Y después, para ponerlo más difícil, dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué había hecho el mayor? Nada. ¿Y qué había hecho el menor? Nada. Y ese menor, amados hermanos, era Jacob. Y Jacob perdónenme, pero Jacob era una fichita, brother. Compite con cualquierita de nosotros. No, hombre, trinquetero como el solo, tramposo, desde el principio le engañó, le negoció con el hermano era descuidado con la primogenitura, se la compró por un plato de lentejas, luego después engañó al padre y se vistió como el hermano y el padre lo bendijo a él y no bendijo al hermano. Entonces pícaro como él solo, y de ahí salió a sufrir y a hacer picardías por todos lados. ¿Qué de bueno hace este, brother? ¿Y cómo es que Dios lo amó siendo tan tramposo? Así como nos ama a nosotros, brother. En el mismo sentido, porque Dios lo escogió desde antes. Entonces, si escogió a Jacob y la elección permanece a la fecha, nosotros tenemos toda la esperanza que si nos escogió a nosotros, en el tiempo, su elección va a ser permanente, porque no dependía de la santidad ni de las obras de Jacob, porque no lo tenía, sino del que lo llamó a él aún antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, y mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios lo aborreció, no se refiere, amados hermanos, a un odio, llamemos así, emocional, sino que Dios decidió tomar a uno y desechar a otro. Por ejemplo, busque Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahí lo tenemos en pantalla. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos has amado? El libro de Malaquías a muchos no les gusta, principalmente por el 3:10, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí, pero hay una dinámica en todo el libro, que Malaquías expone preguntas, pero preguntas contrarias a Dios. Por ejemplo, aquí Dios les dice, yo te he amado, dice Jehová, y dijiste, me has amado. ¿En qué me has amado? Y entonces Dios viene y relaciona no los hechos de Israel en el tiempo de Malaquías, sino que se va al Génesis, se va a Esaú y trae este mismo episodio y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. Y Jacob y todos ellos eran hijos de Jacob. Es decir, Dios desde el principio elige, brother. Mire, si usted piénselo pues, en toda la Biblia, usted ve que Dios escoge a unos y no escoge a otros. Escogió un pueblo. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿Y por qué no fue el Salvador? Es que el Salvador no existía. Cuando llamó a Abraham tampoco existía el pueblo de Israel, ¿o sí? No, no había nada. Dios no escogió un pueblo, Dios escogió un hombre y de un hombre se hizo un pueblo. ¿Por qué no escogió a los caldeos? ¿Por qué no escogió cualquier otro pueblo? Dios escogió un pueblo entre todo el mundo. Y en ese pueblo Dios iba a derramar su palabra, su poder, y de ese pueblo tenía que salir el conocimiento para todas las naciones. Pero Dios siempre elige específicamente. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Siempre es así. Pero el hombre quiere tener parte en la elección.
El hombre quiere decir, no, yo recibí al Señor, yo soy servidor, yo por mi voluntad. Y no entendemos, amados. Y no entendemos que así como vemos a toda la gente perdida allá afuera, así éramos nosotros. Y que el nivel de maldad que tienen unos no era tan diferente al nuestro. ¿Cómo se los compruebo? Imagínese usted, vamos a poner dos medidas. Vamos a pensar en Adolfo Hitler, ¿verdad? Que mandó a matar a más de 6 millones de judíos. Vamos a poner a Jesucristo. Hasta aquí Jesucristo, aquí Hitler. Y lo vamos a colocar a usted. Y vamos a ponerlo más cerca del que se parece. ¿A quién se parece más usted? ¿Es a Cristo o a Hitler? Sea sincero, brother. Ay, no, si yo igualito a Cristo. Sea sincero, brother. Acuérdese lo que estaba pensando ayer. Lo que tenía que hacer y no lo hizo, brother. Acuérdese. Lo que pasa es que tenemos dentro de nosotros, nuestros padres nos educaron, qué sé yo, no somos tan malos como pudiésemos ser, pero tenemos toda la capacidad de la maldad. No, hombre, acuérdese lo último que dijo cuando usted estaba, pero enojadísimo. Dijo y ofendió y nos parecemos más a Hitler que a Jesús. Y si Dios no nos llama, no venimos. Porque nosotros amábamos el mundo. Es más, todavía amamos el mundo. Y nos cuesta venir a su casa, dejar un rato mi vida en el mundo y venir a la casa de Dios. Dejar de ver Netflix y abrir la Biblia y leerla. Dejar de estar hablando con un montón de gente y ponerme a orar. ¿Somos así o no? No hay mucha diferencia, brother. Y si no hubiera sido que Dios nos trajo, no entramos. La elección no nos tiene que confundir, sino que por el contrario, nos debe dar un corazón agradecidos. La Biblia dice que Dios nos escogió por su voluntad. Yo sé que Dios no es arbitrario. Yo sé que Dios, por alguna razón que solo su mente sabe, lo escogió a usted y me escogió a mí. No lo sé. Así le digo, no lo sé. Escogió al peor de los hijos del doctor Chávez para ser pastor, para predicar la palabra. Así literal, al peor de los hijos del doctor Abelardo Chávez Martínez. Al único borracho, al único irresponsable, mis hermanos cosas serias, los primeros graduados, tanto en bachillerato como en la universidad, los primeros graduados y aquel que le cuento, brother, salía del colegio a penitas. Y salimos de la universidad, salimos. Pero a lo necio del mundo escogió Dios, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Y por eso es que a usted y a mí Dios nos ha llamado. Ahora, hay ciertas verdades que nosotros, esto de la elección, ahorita solo estamos destrabando la parte inicial, ¿no? Tratando de poner el punto. Entonces de esto nosotros tenemos que entender que Dios, amados hermanos, para cumplir una promesa, no necesita de nuestra fuerza. Él es quien la cumple. Y para salvar a sus escogidos, Él los va a sostener. Amados, póngase a pensar. Bueno, ahí tiene mi suegra, que me conoció cuando todavía no era creyente. Aquí está mi esposa. Acérquese, le voy a dar permiso. Acérquele y pregúntele cómo era el pastor antes de ser creyente. Y si le hubieran dicho a él, mira, él se va a hacer cristiano, se hubiera reído. Un día ella, ahí está, hipócrita, me gritó. Y ella tenía toda la razón. ¿Qué podía decir yo? Nada. ¿Por qué?
Porque era cierto. Porque nadie podía pensar que yo estaba por este camino, porque el Rey del universo me llamó. Y hasta esta fecha, 30 años después, seguimos caminando, porque Él nos sostiene. Entonces la promesa de Dios siempre se cumple. Ni siquiera necesita su voluntad. Si Dios dice que alguien va a ser salvo, va a ser salvo. Ahora, la promesa nunca fue para todos sin distinción, sino que para aquellos que iban a tener a recibirla por la fe. Pero estos que la iban a recibir por la fe, recibieron la fe de Dios. La Biblia dice que la fe es un don. ¿Qué quiere decir un don? Regalo. Y dice la Biblia que nosotros somos salvos por fe. ¿Y cuál fe? La que Dios me dio. Si usted no se arrepiente, usted no se va a salvar. Y dice Pedro que nosotros que oremos a Dios y Él nos va a dar el don del arrepentimiento. Entonces, si la fe y el arrepentimiento, me presento a Jesucristo y me salva con fe y arrepentimiento, pero resulta que el don, la fe y el arrepentimiento son regalos de Dios, ¿quién me salvó? ¿De quién fue la decisión? Ahora, sigamos. La elección es anterior a la respuesta humana. Es anterior, brother. Por eso es que nosotros no podemos ser salvos por obras. Dios me escogió antes de que yo hiciera cualquier cosa. La salvación descansa en Dios, no en el hombre. Entonces, la salvación es segura porque depende de Dios. Si Dios no me llama, yo no vengo. Si Dios no me capacita, yo no estuviera aquí. La elección elimina el orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque nada depende de mí, brother. Y entonces lo único que yo puedo hacer al verme aquí donde estoy, después de haber estado perdido, verme ahora encontrado por Cristo, porque algunos dicen, y encontré a Dios cual si Dios hubiese estado perdido. Dios no estaba perdido, Dios me encontró a mí, me llamó y me salvó. Entonces, yo no tengo nada de que jactarme. Y caminamos hasta la fecha, no porque yo soy fuerte o porque yo he tomado una fuerte decisión, es porque Dios me sostiene y Dios me ha dado la fuerza para continuar hasta este momento, amados. Y en medio de problemas, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de escasez a veces, en medio de enfermedades, en medio de bendiciones, perseveramos porque Dios nos llamó. Entonces, no fuimos escogidos porque éramos mejores, creímos desde antes, éramos más sensibles. Fue por pura gracia. Fue un regalo de Dios. Imagínese Pablo, después quisiera que fuera conmigo al capítulo 11 de Romanos. Al final del capítulo 11, el apóstol Pablo, con tanta admiración, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, versículo 33, 11:33. Después, cuando explica, amados, la salvación, cómo va a ser la salvación al final de Israel, el pueblo que ahorita lo ha rechazado, Dios ha prometido que un día va a salvar al pueblo de ese tiempo. Entonces dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36, porque de él y por él y para él, mire que dice ahí, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Imagínense ese versículo, porque de él, el de él que habla, propiedad. ¿De quién es esta Biblia? Dicen los hermanos, porque siempre dejan Biblia.
¿Quién es el propietario? De Él, ¿verdad? Entonces dice, porque de Él. Y después dice, por Él. El por implica que estamos por Él. Él nos creó. Entonces, porque de Él, propiedad, por Él nos hizo. ¿Y nos hizo para quién? Mire, y para Él. O sea que nosotros somos para Él. Y por eso dice, son todas las cosas. A Él se la gloria por los siglos y los siglos. Y alguien dirá, pastor, pero entonces si la cosa es así, ¿para qué evangelizamos pues? Y no Dios lo llama. Número uno, porque Dios dijo que teníamos que predicar, ¿sí o no? ¿Por qué predicamos? Porque Dios lo manda. Número dos, porque yo la elección no la puedo ver en los ojos de nadie. Yo no sé. Mire, es más, yo no sé si usted en 5 años, en 10 años va a estar aquí o va a estar en el mundo, brother. No lo sé. Así se lo digo, no lo sé. Por fe digo que sí, amén. Pero solo por fe, brother. Entonces, yo no sé quién es el elegido, pero me mandan a predicar. Y fíjense que el apóstol Pablo, que habló de la elección divina, el apóstol Pablo enseñó la elección, pero el apóstol Pablo lloraba por los perdidos y el apóstol Pablo predicaba el evangelio a más no poder. ¿Por qué? Porque no compete a Pablo, así como no me compete a mí ni a usted saber quién es y quién no es. Lo que tengo que hacer es predicar y Dios va a despertar a unos. Dios los va a llamar de las tinieblas y los va a poner en la luz del Hijo. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos confiar que las promesas de Dios no dependen de la fidelidad del hombre, dependen del carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Pastor, pero fíjese que esa cosa sí que Dios me llamó y no llamó a otros que son mejores que yo. Está como que Él está queriendo, deje entrar a unos y no deje entrar a otros. Eso yo lo siento algo injusto, ¿sí o no? ¿Se le viene el pensamiento a la mente, sí o no? Porque lo podemos devolver, pero le pedimos a Dios que lo devuelva al mundo. Pero el apóstol Pablo prevé esa pregunta y dice, volvamos a Romanos 9, por favor. 9. Después del 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Y eso es lo que vamos a tocar el próximo viernes. Si hay o no, y cómo es que haciendo esto, Dios no es injusto, sino que es justo en todas las cosas que hace. Eso lo vamos a ver el próximo viernes. Pero hoy por hoy, amado hermano, yo quiero pedirle que se ponga en pie. Y vea sus manitas, por favor, hágame un favor, vea sus manitas. Vea sus manitas. ¿Qué de bueno han hecho sus manitas como para ser llamado hijo de Dios? Tóquese la cabecita. ¿Qué de bueno ha pensado esta cabecita para ser merecedor del cielo? Nada, brother. Entonces, si yo no he hecho nada, ni puedo hacer nada para llegar al cielo, y sin embargo, Dios me llamó, y cuando toque, allá nos vamos a ver, lo único que puedo hacer es decirle a Dios, gracias Dios. Gracias. No sé por qué, pero a mí me llamaste. Pasen por. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.